Bienvenidos a Guía Migratoria USA. Hoy vamos a repasar juntas y juntos las 100 preguntas oficiales de ciudadanía de Estados Unidos, actualizadas para el año 2025. Antes de empezar, quiero aclarar algo muy importante. El examen de ciudadanía se hace en inglés. Durante la entrevista oficial, todas las preguntas serán en inglés. Aquí te mostraré las preguntas y respuestas en español, para que las entiendas bien, pero siempre tendrás que practicarlas en inglés para estar listo para tu entrevista. Este video está diseñado para que aprendas de verdad. Primero escucharás la pregunta. Luego te daré la respuesta oficial. Y después tendrás la oportunidad de repetir conmigo para memorizarla más rápido. Si te quedas hasta el final, terminarás este video dominando las 100 preguntas y con la confianza necesaria para aprobar tu examen de ciudadanía. Pregunta 1. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La Constitución. Repite después de mí. La Constitución. Pregunta 2. ¿Qué hace la Constitución? Establece el gobierno, define el gobierno, protege los derechos básicos de los estadounidenses. Repite después de mí. Establece el gobierno, define el gobierno, protege los derechos básicos de los estadounidenses. Pregunta 3. La idea de autogobierno está en las primeras 3 palabras de la Constitución. ¿Cuáles son esas palabras? Nosotros, el pueblo. Repite después de mí. Nosotros, el pueblo. Pregunta 4. ¿Qué es una enmienda? Un cambio a la Constitución, una adición a la Constitución. Repite después de mí. Un cambio a la Constitución, una adición a la Constitución. Pregunta 5. ¿Cómo llamamos a las 10 primeras enmiendas de la Constitución? La Carta de Derechos. Repite después de mí. La Carta de Derechos. Pregunta 6. ¿Cuál es un derecho o libertad de la primera enmienda? Libertad de expresión, religión, reunión, prensa o petición al gobierno. Repite después de mí. Libertad de expresión, religión, reunión, prensa o petición al gobierno. Pregunta 7. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? 27, 27. Repite después de mí. 27, 27. Pregunta 8. ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? Anunció nuestra independencia de Gran Bretaña, declaró que los Estados Unidos son libres. Repite después de mí. Anunció nuestra independencia de Gran Bretaña, declaró que los Estados Unidos son libres. Pregunta 9. ¿Cuáles son 2 derechos en la Declaración de Independencia? Vida, libertad, búsqueda de la felicidad. Repite después de mí. Vida, libertad, búsqueda de la felicidad. Pregunta 10. ¿Qué es la libertad de religión? Puedes practicar cualquier religión o no practicar ninguna. Repite después de mí. Puedes practicar cualquier religión o no practicar ninguna. Pregunta 11. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista, economía de mercado. Repite después de mí. Economía capitalista, economía de mercado. Pregunta 12. ¿Qué es el Estado de Derecho? Todos deben obedecer la ley, los líderes deben obedecer la ley, nadie está por encima de la ley. Repite después de mí. Todos deben obedecer la ley, los líderes deben obedecer la ley, nadie está por encima de la ley. Pregunta 13. Nombra una rama o parte del gobierno. Congreso, presidente o las Cortes. Repite después de mí. Congreso, presidente o las Cortes. Pregunta 14. ¿Qué impide que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? Pesos y contrapesos, separación de poderes. Repite después de mí. Pesos y contrapesos, separación de poderes. Pregunta 15. ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? El presidente. Repite después de mí. El presidente. Pregunta 16. ¿Quién hace las leyes federales? El Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes. Repite después de mí. El Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes. Pregunta 17. ¿Cuáles son las 2 partes del Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. Repite después de mí. El Senado y la Cámara de Representantes. Pregunta 18. ¿Cuántos senadores tiene Estados Unidos? 100, 100. Repite después de mí. 100, 100. Pregunta 19.
¿De cuántos años es el término de un senador de los Estados Unidos? 6 años. Repite después de mí. 6 años. Pregunta 20. ¿Quiénes representan a todos los habitantes de un estado? Los senadores de los Estados Unidos. Repite después de mí. Los senadores de los Estados Unidos. Pregunta 21. ¿Cuántos miembros con derecho a voto tiene la Cámara de Representantes? 435. Repite después de mí. 435. Pregunta 22. ¿De cuántos años es el término de un representante de los Estados Unidos? 2 años. Repite después de mí. 2 años. Pregunta 23. Nombra a tu representante. Las respuestas varían según el distrito donde vivas. Repite después de mí. Las respuestas varían según el distrito donde vivas. Pregunta 24. ¿A quién representa un senador de los Estados Unidos? A todas las personas del Estado. Repite después de mí. A todas las personas del Estado. Pregunta 25. ¿Por qué algunos estados tienen más representantes que otros? Porque tienen más población. Repite después de mí. Porque tienen más población. Pregunta 26. ¿De cuántos años es el término del presidente? 4 años. Repite después de mí. 4 años. Pregunta 27. ¿En qué mes votamos por el presidente? Noviembre. Repite después de mí. Noviembre. Pregunta 28. ¿Cómo se llama ahora el presidente de los Estados Unidos? Donald Trump. Repite después de mí. Donald Trump. Pregunta 29. ¿Cómo se llama ahora el vicepresidente de los Estados Unidos? J.D. Vance. Repite después de mí. J.D. Vance. Pregunta 30. Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El vicepresidente. Repite después de mí. El vicepresidente. Pregunta 31. Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden servir, ¿quién se convierte en presidente? El presidente de la Cámara de Representantes. Repite después de mí. El presidente de la Cámara de Representantes. Pregunta 32. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? El presidente. Repite después de mí. El presidente. Pregunta 33. ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? El presidente. Repite después de mí. El presidente. Pregunta 34. ¿Quién veta los proyectos de ley? El presidente. Repite después de mí. El presidente. Pregunta 35. ¿Qué hace el gabinete del presidente? Asesora al presidente. Repite después de mí. Asesora al presidente. Pregunta 36. Nombra 2 cargos a nivel de gabinete. Secretario de Estado, Secretario de Defensa. Repite después de mí. Secretario de Estado, Secretario de Defensa. Pregunta 37. ¿Qué hace la rama judicial? Revisa las leyes, explica las leyes, resuelve disputas, decide si una ley va en contra de la Constitución. Repite después de mí. Revisa las leyes, explica las leyes, resuelve disputas, decide si una ley va en contra de la Constitución. Pregunta 38. ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? La Corte Suprema. Repite después de mí. La Corte Suprema. Pregunta 39. ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? 9. Repite después de mí. 9. Pregunta 40. ¿Quién es ahora el presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos? John Roberts. Repite después de mí. John Roberts. Pregunta 41. ¿Quién es ahora el gobernador de tu estado? Las respuestas varían según tu estado. Repite después de mí. Las respuestas varían según tu estado. Pregunta 42. ¿Cuál es la capital de tu estado? Las respuestas varían según tu estado. Repite después de mí. Las respuestas varían según tu estado. Pregunta 43. ¿Cuáles son los 2 principales partidos políticos de los Estados Unidos? Republicano y Demócrata. Repite después de mí.
Republicano y demócrata. Pregunta 44. ¿Cuál es el partido político del presidente actual? Republicano. Repite después de mí. Republicano. Pregunta 45. ¿Cómo se llama ahora el presidente de la Cámara de Representantes? Mike Johnson. Repite después de mí. Mike Johnson. Pregunta 46. ¿Cuál es una responsabilidad solo de los ciudadanos de los Estados Unidos? Servir en un jurado, votar en una elección federal. Repite después de mí. Servir en un jurado, votar en una elección federal. Pregunta 47. ¿Cuál es un derecho solo de los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal, postularse para un cargo público. Repite después de mí. Votar en una elección federal, postularse para un cargo público. Pregunta 48. Nombra un derecho de todos los que viven en los Estados Unidos. Libertad de expresión, libertad de religión, libertad de reunión, libertad de prensa, derecho a portar armas. Repite después de mí. Libertad de expresión, libertad de religión, libertad de reunión, libertad de prensa, derecho a portar armas. Pregunta 49. ¿Qué prometes cuando te conviertes en ciudadano de los Estados Unidos? Ser leal a los Estados Unidos, obedecer las leyes, servir a la nación si es necesario. Repite después de mí. Ser leal a los Estados Unidos, obedecer las leyes, servir a la nación si es necesario. Pregunta 50. ¿Cuántos años deben tener los ciudadanos para votar por el presidente? 18 años o más. Repite después de mí. 18 años o más. Pregunta 51. ¿Cuáles son dos maneras en que los estadounidenses pueden participar en su democracia? Votar, postularse para un cargo, unirse a un partido político, escribir a un periódico, llamar a los senadores o representantes. Repite después de mí. Votar, postularse para un cargo, unirse a un partido político, escribir a un periódico, llamar a los senadores o representantes. Pregunta 52. ¿Cuál es la última fecha en que puedes enviar los formularios federales de impuestos sobre ingresos? El 15 de abril. Repite después de mí. El 15 de abril. Pregunta 53. ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? A los 18 años, entre los 18 y 26 años. Repite después de mí. A los 18 años, entre los 18 y 26 años. Pregunta 54. ¿Cuál fue una razón por la que los colonos vinieron a América? Libertad, libertad política, libertad religiosa, oportunidades económicas. Repite después de mí. Libertad, libertad política, libertad religiosa, oportunidades económicas. Pregunta 55. ¿Quiénes vivían en América antes de la llegada de los europeos? Los pueblos indígenas americanos, nativos americanos. Repite después de mí. Los pueblos indígenas americanos, nativos americanos. Pregunta 56. ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendido como esclavos? Africanos. Repite después de mí. Africanos. Pregunta 57. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Debido a impuestos altos, porque el ejército británico estaba en sus casas, porque no tenían gobierno propio. Repite después de mí. Debido a impuestos altos, porque el ejército británico estaba en sus casas, porque no tenían gobierno propio. Pregunta 58. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson. Repite después de mí. Thomas Jefferson. Pregunta 59. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? El 4 de julio de 1776. Repite después de mí. El 4 de julio de 1776. Pregunta 60. Había 3 estados originales. Nombra 3. Nueva York, Virginia, Massachusetts. Repite después de mí. Nueva York, Virginia, Massachusetts. Pregunta 61. Nombra 5 de los 13 estados originales. Nueva York, Nueva Jersey, Virginia, Massachusetts, Pensilvania. Repite después de mí. Nueva York, Nueva Jersey, Virginia, Massachusetts, Pensilvania. Pregunta 62. ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? Se redactó la Constitución,
los padres fundadores escribieron la Constitución. Repite después de mí. Se redactó la Constitución, los padres fundadores escribieron la Constitución. Pregunta 63. ¿Cuándo fue redactada la Constitución? 1787. Repite después de mí. 1787. Pregunta 64. Los federalistas apoyaron la aprobación de la Constitución. Nombra a uno de los autores de los Federalist Papers. James Madison, Alexander Hamilton, John Jay. Repite después de mí. James Madison, Alexander Hamilton, John Jay. Pregunta 65. ¿Qué fue una cosa importante que hizo George Washington? Fue el primer presidente de los Estados Unidos. Repite después de mí. Fue el primer presidente de los Estados Unidos. Pregunta 66. ¿Quién es considerado el padre de nuestra nación? George Washington. Repite después de mí. George Washington. Pregunta 67. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? El territorio de Luisiana. Repite después de mí. El territorio de Luisiana. Pregunta 68. Nombra una guerra en la que participó Estados Unidos en los años 1800. La guerra de 1812. Repite después de mí. La guerra de 1812. Pregunta 69. Nombra una guerra en la que participó Estados Unidos en los años 1900. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, la Guerra del Golfo. Repite después de mí. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, la Guerra del Golfo. Pregunta 70. ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? Woodrow Wilson. Repite después de mí. Woodrow Wilson. Pregunta 71. ¿Quién era el presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin D. Roosevelt. Repite después de mí. Franklin D. Roosevelt. Pregunta 72. ¿Contra qué países luchó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Japón, Alemania e Italia. Repite después de mí. Japón, Alemania e Italia. Pregunta 73. Antes de ser presidente, Eisenhower era un general. ¿En qué guerra participó? La Segunda Guerra Mundial. Repite después de mí. La Segunda Guerra Mundial. Pregunta 74. Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? El comunismo. Repite después de mí. El comunismo. Pregunta 75. ¿Qué movimiento intentó terminar con la discriminación racial? El movimiento por los derechos civiles. Repite después de mí. El movimiento por los derechos civiles. Pregunta 76. ¿Qué hizo Martin Luther King, Jr.? Luchó por los derechos civiles, trabajó por la igualdad de todos los estadounidenses. Repite después de mí. Luchó por los derechos civiles, trabajó por la igualdad de todos los estadounidenses. Pregunta 77. ¿Qué suceso importante ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos? Terroristas atacaron a los Estados Unidos. Repite después de mí. Terroristas atacaron a los Estados Unidos. Pregunta 78. Nombra una tribu indígena americana de los Estados Unidos. Cherokee, Navajo, Sioux, Apache. Repite después de mí. Cherokee, Navajo, Sioux, Apache. Pregunta 79. Nombra uno de los dos ríos más largos de los Estados Unidos. ¿El río Mississippi o el río Missouri? Repite después de mí. ¿El río Mississippi o el río Missouri? Pregunta 80. ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? El Océano Pacífico. Repite después de mí. El Océano Pacífico. Pregunta 81. ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? El Océano Atlántico. Repite después de mí. El Océano Atlántico. Pregunta 82. Nombra un territorio de los Estados Unidos. Puerto Rico, Samoa Americana, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, Islas Marianas del Norte. Repite después de mí. Puerto Rico, Samoa Americana, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, Islas Marianas del Norte. Pregunta 83. Nombra un estado que tiene frontera con Canadá. Nueva York, Alaska, Michigan,
Minnesota, Montana, Dakota del Norte, Washington, Idaho, Maine, Vermont, Nuevo Hampshire. Repite después de mí. Nueva York, Alaska, Michigan, Minnesota, Montana, Dakota del Norte, Washington, Idaho, Maine, Vermont, Nuevo Hampshire. Pregunta 84. Nombra un estado que tiene frontera con México. California, Arizona, Nuevo México, Texas. Repite después de mí. California, Arizona, Nuevo México, Texas. Pregunta 85. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. Repite después de mí. Washington, D.C. Pregunta 86. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? En el puerto de Nueva York, en Liberty Island. Repite después de mí. En el puerto de Nueva York, en Liberty Island. Pregunta 87. ¿Por qué la bandera tiene 13 franjas? Porque representan las 13 colonias originales. Repite después de mí. Porque representan las 13 colonias originales. Pregunta 88. ¿Por qué la bandera tiene 50 estrellas? Porque hay una estrella por cada estado. Repite después de mí. Porque hay una estrella por cada estado. Pregunta 89. ¿Cómo se llama el himno nacional de los Estados Unidos? The Star Spangled Banner. Repite después de mí. The Star Spangled Banner. Pregunta 90. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? El 4 de julio. Repite después de mí. El 4 de julio. Pregunta 91. Nombra 2 días festivos nacionales de los Estados Unidos. Día de Acción de Gracias, Día de la Independencia. Repite después de mí. Día de Acción de Gracias, Día de la Independencia. Pregunta 92. Nombra un día festivo nacional en el que no se trabaje. Día del Trabajo, Labor Day. Repite después de mí. Día del Trabajo, Labor Day. Pregunta 93. ¿Qué grupo de personas puede votar en los Estados Unidos? Ciudadanos estadounidenses de 18 años o más. Repite después de mí. Ciudadanos estadounidenses de 18 años o más. Pregunta 94. ¿Qué muestra la bandera estadounidense cuando se iza a media asta? Duelo nacional o respeto por alguien que ha muerto. Repite después de mí. Duelo nacional o respeto por alguien que ha muerto. Pregunta 95. ¿Cuál es el juramento de lealtad? Prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república que representa, una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Repite después de mí. Prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república que representa, una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Pregunta 96. ¿Quién fue Susan B. Anthony? Una líder en el movimiento por los derechos de las mujeres. Repite después de mí. Una líder en el movimiento por los derechos de las mujeres. Pregunta 97. ¿Qué hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos, preservó la Unión, lideró a los Estados Unidos durante la Guerra Civil. Repite después de mí. Liberó a los esclavos, preservó la Unión, lideró a los Estados Unidos durante la Guerra Civil. Pregunta 98. ¿Qué fue la Gran Depresión? La crisis económica más grave en la historia moderna de Estados Unidos, en los años 1930. Repite después de mí. La crisis económica más grave en la historia moderna de Estados Unidos, en los años 1930. Pregunta 99. ¿Qué guerra fue entre el norte y el sur en Estados Unidos? La Guerra Civil. Repite después de mí. La Guerra Civil. Pregunta 100. ¿Quién es el presidente actual de los Estados Unidos en 2025? Donald Trump. Repite después de mí. Donald Trump.